damos gracias al Señor porque viene su palabra y estamos agradecidos a Dios porque el Señor nos deja su palabra para que nosotros aprendamos y sepamos y conozcamos, escudriñemos y pongamos por obra lo que ella nos dice. Por eso le damos gracias al Señor, porque seguro Él va a hablar a nuestras vidas en este día. ¿Sí? ¿Usted cree que el Señor va a hablar a su corazón? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Necesitamos cada día ese alimento para nosotros, para nuestro espíritu, para alimentarnos así como nos alimentamos físicamente, así también poder alimentar nuestras vidas, nuestro espíritu de la palabra del Señor. Y gloria a Dios porque su palabra en este día va a ser expuesta. Y oramos para que sea el Señor quien guíe la vida del pastor que nos va a estar compartiendo la palabra del Señor. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque seguro ella va a hablar a nuestras vidas. Te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto y abierto para recibir lo que tú quieres hablar a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos, con gozo? Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, y qué hermoso que podemos estar en este lugar de congregación cristiana. Que Dios nos permite reunirnos en este lugar y que también permite a nuestros hermanos que están en las redes conectarse y estar con nosotros compartiendo allí a la distancia. Muchas bendiciones para ustedes, queridos. Espero se oiga bien lo que estamos compartiendo. Y hemos tenido una reunión preciosa, ¿no? ¿Saben por qué, hermano? Porque el centro de esta reunión es Cristo Jesús. Entonces, cuando Él es el centro de la reunión, todo sale conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Amén. Por eso le doy gracias al Señor. Y bueno, creo que la pastora lo comentó, mandamos los saludos también del pastor Nicolás. Bueno, los saludos del pastor Nicolás para la iglesia cristiana Berea General Dehesa y nuestros hermanos que también son parte de ella y que están a la distancia. Hermanos queridos, como todos los sábados el pastor manda y recuerda, no se olviden de agradecer a los hermanos y de mandar los saludos de mi parte, dice el pastor Nicolás. Así que aquí van los saluditos, muchas bendiciones, hermano. Sus fieles oraciones por cada uno de los siervos de Dios, por aquellos que ministran la palabra de Dios y por la iglesia, por la iglesia. Puntualmente hoy vamos a tocar un tema hermoso y en el cual el Señor nos habla, ¿no? Y yo le invito a abrir la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versos 3 y 4. Vamos a seguir con la carta a los Colosenses, ¿sí? Hemos empezado el domingo anterior con el capítulo 1, verso 1 y 2. Y hoy vamos a seguir el versículo 3 y 4, mis hermanos, ¿sí? Tengan allí sus apuntes, la palabra de Dios en mano, porque el Señor quiere hablarnos, el Señor quiere instruirnos en su palabra. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Gloria a Dios porque Él nos ama, hermano querido, amén. Así que le invito a que nos pongamos de pie en reverencia a su palabra, hermano. Vamos a leer lo que nos dice el Señor hoy. Colosenses capítulo 1, versos 3 y 4, y dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Muchas gracias, hermano querido. Pueden tomar sus asientos. Es hermosa su palabra, ¿no? Y el Señor nos habla y nos enseña. ¿Usted está atento a recibir la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Le he puesto como título a este mensaje: ora y agradece. Ora y agradece. Podemos ver algo importante y fundamental, hermanos queridos, de lo que Pablo nos estaba enseñando. Bueno, decíamos sobre esto que
El domingo anterior decíamos que el apóstol Pablo escribe esta carta ¿a quién, hermanos? A la iglesia de Filipenses. No, de Colosas. Ah, de Colosas, gloria a Dios. Estamos atentos los hermanos. Qué hermoso es prestar atención a la palabra de Dios, porque en ella encontramos vida, hermano. En ella encontramos salvación, ¿sí? Gloria a Dios, es la que ilumina nuestro camino. Entonces, estamos escribiendo esta carta, Pablo le escribía a la iglesia de Colosas, donde comienza él reconociendo su llamado a ser apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de quién. Porque a él se le ocurrió. No, hermano, por la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Para difundir las buenas nuevas de salvación, para difundir el Evangelio. Y él hacía énfasis con la autoridad de sus palabras que venían de quién, de parte de Dios. Él no hablaba por su propia cuenta o por su boca o por su conocimiento humano, sino que hablaba de parte de Dios, en autoridad de Dios. Y en su saludo les deseaba, junto con el colaborador Timoteo, que estaba allí acompañando a Pablo. Recuerden que Pablo estaba descansando en una isla, tranquilo, ¿sí? No. Él estaba privado de la libertad, estaba preso por causa de difundir el Evangelio. Estaba preso, hermano querido. Pero allí estaba junto con él Timoteo, dice la palabra de Dios, colaborador suyo, y que enviaba las bendiciones y gracias y paz ¿para quién? Para los hermanos colosenses. Entonces, con ese motivo, haciendo esta introducción un poquito de lo que veníamos hablando el domingo anterior, comienza este versículo 3 diciendo así, hermanos: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Pablo aquí menciona una de las características fundamentales que debe tener el cristiano. ¿Cuál es, hermano? La oración. Habla de la oración. Hoy en día la pastora nos instaba a tener un tiempo de oración. Fíjense, cuando comenzamos la reunión, empieza un tiempo de oración a Dios, de alabanza, de agradecimiento. Y cuán importante es tener esta oración. Y fíjense, hermano, ella debe ser constante en nuestras vidas. Porque, ¿qué decía? Siempre orando por vosotros. No decía en algún momento. Pablo siempre oraba por vosotros, refiriéndose a los colosenses. Y más allá de que debemos llevar nosotros una vida en continua oración personal, nuestra, individual con Dios. Y vamos a ver por qué debemos llevar esa vida de continua oración. Y les invito a ir a Mateo 26, capítulo 26, verso 41. Vamos a leer allí por qué debemos llevar esa vida continua de oración en una forma personal, cada cristiano. Mateo capítulo 26, verso 41. Cuando lo tengan, lo leemos, hermanos. Gloria a Dios. Entonces decíamos este título del mensaje: ora y agradece. Cuán importante, ¿no? Dice así Mateo 26, 41. Velando y orando siempre para no entrar en tentación, pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuán imprescindible, hermanos, es la oración en la vida de un creyente. Es otra versión, lo he dicho en otra versión. A ver, lo leemos en la versión Reina Valera, ¿sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano. Están atentos los hermanos. El pastor había leído este pasaje en otra versión, pero dice así: velando y orando siempre, ¿para qué? Para no entrar en tentación. ¿Por qué para no entrar en tentación? Porque el espíritu, a la verdad, está dispuesto. Pero ¿qué pasa con la carne? Es débil. Entonces, ¿cuán importante o imprescindible es la oración en la vida de un creyente, hermano? La carne busca ¿qué? La comodidad, lo fácil, realizar el menor esfuerzo posible. Mientras más cómoda esté la carne, está tranquilita. Mientras le den alimento y puede estar descansando o disfrutando
en un tiempo de ocio, está contenta. Pero ¿qué pasa? Cuando pasan estas cosas y la carne domina, se corre peligro, hermano, a caer en tentación. Por eso dice, orando y velando en todo tiempo, para no entrar en esa tentación. Pero nuestro espíritu, ¿cómo está? Dispuesto. Ahora, la importancia de un cristiano es, hermano, de estar velando y orando siempre. Es decir, no solamente orando de una forma verbal a disponer un tiempo determinado para con Dios. Vieron que uno dedica un tiempo para elevar oración a Dios en nuestra intimidad. No solo eso, ¿cómo puede ser? Voy a estar todo el día orando. Hermano, aún en nuestros pensamientos, aún en nuestra mente, porque recordemos que ¿qué tenemos nosotros? ¿La mente de quién? De Cristo. Ahora usted puede decir, ¿cómo? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué esto nosotros? ¿Por qué razón? Saben, hermano, que nuestro espíritu está dispuesto porque al decidir nosotros creer en Jesús y obedecer su palabra, pasamos de muerte espiritual a vida perpetua. Por eso el espíritu está dispuesto. Ahora, ¿todo el espíritu de todos los seres humanos está dispuesto? No. De aquellos que han nacido de nuevo. Por eso, cuán importante es ir a Cristo Jesús, nacer de nuevo en espíritu. Por eso que el espíritu nuestro, del cristiano, del creyente, está dispuesto. Y es el que va en primer lugar para tomar esta decisión de estar en plena comunión con Dios. Los creyentes de Colosas, o cada uno de los creyentes, al igual que los hermanos de Colosas, somos una nueva criatura en Cristo. Ahora pregunto, ¿usted es una nueva criatura en Cristo? ¿Ha nacido de nuevo? Gloria a Dios. Entonces quiere decir que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Puede haber un cambio en el hombre y en la mujer? Sí, por medio de Cristo. Por eso entonces está el espíritu nuevo. Y de esa manera nosotros podemos velar y orar siempre. Si no hay un espíritu nuevo regenerado en nuestra vida y en nuestro corazón, de haber creído en Cristo Jesús, no podemos velar y orar siempre. Esa es la plena comunión que tenemos que tener en forma personal. Si nosotros estamos en Cristo, si somos, podemos decir que somos sus discípulos por medio de Cristo Jesús, porque de esta manera tenemos acceso directo al Padre. ¿A quién oraba el apóstol Pablo? ¿A quién debemos orar? Al Padre. Este precioso privilegio, hermano querido, de ir en oración a Dios y de saber que Él nos oye. Usted sabe que mucha gente está equivocada y cree que Dios lo oye. Ahora, si no tenemos un espíritu nuevo, si no hemos nacido de nuevo, no podemos ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, ¿a quién tenemos que ir? A Cristo Jesús. Hay que creer en Él. Entonces, todo esto, para esta comunión que nosotros como hermanos y como en forma personal tenemos con Dios, se lo debemos ¿a quién? Al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Porque por nosotros era imposible tener comunión con Dios. Mire qué privilegio tenemos, que nosotros podamos elevar oración a Dios y Dios nos oye. Vuelvo a decir y reiterar, hay muchos que creen que elevan oración y que Dios los oye. Ahora, Dios los oye, pero no contesta. Porque Dios contesta a quienes, a sus hijos, a quienes fueron por medio de Cristo Jesús salvos. ¿Saben por qué, hermano? Porque Cristo, mire la importancia, pero sabemos y creemos que no solo que Él murió, sino que resucitó, también resucitó, y que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús. Romanos 8:34. En Romanos 8:34 habla de Cristo. Por eso es la importancia de creer en Cristo. Cuando vamos en oración a Dios, Él nos oye, porque sabemos que Él murió, pero también resucitó y está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercede por nosotros. ¿Por nosotros quién, hermano? Por la iglesia de Cristo. ¿Saben? Por ello, hermanos, somos justificados por la fe en Cristo Jesús para con Dios. Por eso cuando elevamos oración, Dios nos oye. Es importante entender y conocer
¿Sabe cuánta gente busca a Dios y no lo encuentra? Porque está en lugares equivocados. Para encontrar a Dios debemos ir a su palabra y debemos ir a Cristo Jesús. Él dejó su palabra, Él es la palabra. Quien oye y responde las oraciones únicamente es Dios. Es por eso que solo a Él debemos dirigir nuestras oraciones. ¿En quién? En el nombre de Jesús. ¿A quién debemos orar? A Dios, en el nombre de Jesús. No querer nosotros forzar la voluntad a nuestra conveniencia. Hay muchos que quieren forzar la voluntad de Dios a su propia conveniencia. Como algunos dicen, no sé si usted lo ha oído, no acepto un no por respuesta. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que Él debe hacer? Si Él es soberano, hermano querido. Esto no es lo que enseña el Señor. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Debemos orar y esperar su voluntad. Usted cuando ora, espera su voluntad. Le dice al Señor, oh Dios, que se haga tu voluntad. Dios es soberano y conoce toda nuestra vida. No somos quien para exigir. Hay muchos que exigen y que dicen y declaro y exigen a Dios. Hermano querido, debemos conocer la palabra de Dios. No somos quien para ponernos en ese lugar. Y para ello vamos a ver esta oración que Jesús le dejó a los discípulos y nos dejó a nosotros, de cómo debemos nosotros orar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan 5, 14. Gloria a Dios, lo buscamos. Primera de Juan 5, 14. ¿Lo puedes leer, pastor? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense qué clarito, ¿no? Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Por qué tenemos confianza? ¿Qué lleva la palabra confianza? Porque creímos en Cristo Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a mi manera de ver, no, conforme a su voluntad. Hermano, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Él sabe lo que a nosotros nos conviene, porque recuerde que no somos cualquier cosa, somos sus hijos y Él sabe lo que nosotros necesitamos y los deseos de nuestro corazón. Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos porque hemos creído en Cristo Jesús, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Qué hermoso, hermano, plantarse en la confianza en Dios, de saber que cuando hablamos con Él, Él nos oye. Ahora, ¿qué sería conforme a su voluntad? ¿A qué se refiere cuando dice conforme a su voluntad? Es decir, conforme a lo que Dios dejó establecido en su palabra. Dios no va a responder algo que a mí se me ocurra. Señor, te pido un helicóptero. Ahora, ¿para qué quieres un helicóptero? Está dentro de la voluntad de Dios. Está dentro de los planes de Dios. Está dentro de los propósitos de Dios, de lo que Dios dejó establecido en su palabra. Por eso, hermano querido, cuán importante es conocer la palabra de Dios. ¿Saben que el apóstol Pablo, por voluntad de Dios, dejó establecida en esta carta a los Colosenses y en otras cartas más a otras iglesias la sana doctrina del Evangelio? Y la dejó establecida para ellos. No, para nosotros también. La sana doctrina, hermano, está allí fundamentada para nosotros, la iglesia de Cristo. Y es importante conocer la palabra de Dios y cómo debemos proceder conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Usted siempre póngase de acuerdo con aquel hermano que está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios debe ser la autoridad final en nuestra vida, hermano querido. Y debemos saber que el único que intercede a Dios por nosotros es Jesús.
No hay otro que intercede. Leíamos que Él está a la diestra del Padre, de Dios, ¿y qué hace? Intercede por nosotros. Nadie más. Nadie más puede interceder. Los hijos de Dios saben de que Cristo Jesús es quien intercede por nosotros. Con esto quiero decirles, hermanos, lo que nos enseña Dios en su palabra. Que debemos que al dirigirnos en oración, lo debemos hacer solamente ¿a quién? A Dios, nuestro Padre. No debemos dirigirnos ni a la Virgen, no debemos dirigirnos ni a los santos, ni debemos dirigirnos al Trino Dios, ni debemos dirigirnos a los sacramentos. Lo digo, hermano, porque muchos hacen esto. Ahora, ¿son verdaderos cristianos? Ni debemos dirigirnos al Espíritu Santo. Hay muchos, ¿saben qué? Que dice Espíritu Santo. ¿A quién dice que debemos dirigirnos? Su palabra, como leíamos, a Dios. Ahora nos enseña el Señor. Enseña y educa e instruye a la iglesia de Cristo. Esto no es lo que enseñó Jesús, hermano, sino que vemos aquí que estaba dirigida la oración ¿a quién? A Dios. Y lo vamos a buscar en Lucas 11:2. Lucas 11:2. Lucas capítulo 11, verso 2, dice así: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿A quién va dirigida la oración, hermano querido? Jesús lo dejó bien claro. Al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y la debemos hacer en el nombre de Jesús. Cuando nosotros iniciamos una oración, debe ser dirigida a Dios. Y cuando la culminamos, lo hacemos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Hay muchos que hacen una oración y se olvidan de Jesús. No. Hermano querido, gracias te doy, Padre, por este día maravilloso que me has dado. Y la oración en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio ¿qué a Jesús? Autoridad. Entonces lo hacemos al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, no lo hacemos al Espíritu Santo. No le digo Espíritu Santo, tú que estás. No, al Padre, hermano querido. Parecería que es un detalle menos importante, pero no es menos importante. Es fundamental saber a quién nos estamos dirigiendo. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo a la iglesia de Colosas, le escribía puntualmente lo que él le estaba diciendo. Primero se presentó y después dio los agradecimientos. Entonces, ¿a quién nosotros los creyentes debemos orar, hermanos? A Dios. A Dios. Ora y agradece. A Dios. ¿Tenemos mucho por agradecer? Amén. Que no solamente sea en el día de reunión, como cuerpo, sino como en forma particular. Nosotros, de forma personal, también agradezcamos a Dios. Y sigue diciendo el versículo, Pablo decía, siempre orando por vosotros. Miren lo que decía, siempre orando por vosotros. ¿En algún momento? No, siempre. Este instructivo de orar siempre por los demás, hermano, como Pablo da el ejemplo en esta carta. No solo es orar por los creyentes, no solo es orar por los hermanos, por la iglesia, sino también por nuestros familiares. ¿Usted ora por los familiares? Por los compañeros de trabajo, ¿sí? Por los gobernantes. Orar por tu prójimo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, debemos orar por él. Y miren, vamos un poquito más hacia adentro, aún por aquellos que te desean el mal. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos, aún por aquellos que desean el mal. ¿Para qué, hermano querido? Para que Dios, en su amor y su misericordia, proceda en su voluntad. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y Él es soberano y Él es quien responde conforme a su voluntad. Y terminamos el versículo 13, termina diciendo, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Orando siempre y dice después, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo al orar lo hacía con gratitud, hermano. ¿A quién? Al único que es digno de recibir honor y gloria, al Padre Celestial.
Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración de gratitud, hermanos queridos, nos muestra la comunión de Pablo para con Dios. Para que Pablo pudiera expresar una oración de gratitud para con la iglesia, debía tener una comunión íntima con Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Pablo tenía una comunión íntima con Dios. ¿Estaba incluyendo a alguien más, Pablo? Fíjense, y prestemos atención en estos pequeños detalles. ¿Él estaba incluyendo a alguien más? Claro que sí. Cuando él dice, damos gracias a Dios. ¿Cómo no dice él? Doy gracias a Dios. Él estaba incluyendo, porque estamos hablando de cuerpo. Y si podemos ver el comienzo de la carta, Pablo lo menciona ¿a quién? A Timoteo. Y cuando está hablando de Timoteo, damos gracias. Él incluye al hermano Timoteo, porque juntos están agradeciendo a Dios. Timoteo, hermano querido, no solo que era un colaborador de Pablo y que le ayudaba en sus asuntos personales, sino que también acompañaba a Pablo en ¿qué? En las oraciones por la iglesia, hermano querido. Damos gracias a Dios. Qué hermoso es estar orando juntos por la iglesia. Cuán importante es esta oración en acuerdo. Ahora, vamos a ver por qué esta oración en acuerdo. Y todo esto que hacía Pablo, lo hacía porque Cristo Jesús nos enseña también a nosotros la iglesia. Vemos en Mateo 18, 19 al 20. Mateo capítulo 18, del 19 al 20. Y dice: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Qué precioso! Ahí está la instrucción de Jesús. Y si nosotros obedecemos a Jesús, vamos a poder caminar en la voluntad de Dios. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, Pablo y Timoteo se estaban poniendo de acuerdo y estaban en sus oraciones agradeciendo a Dios por los hermanos. En la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿conforme a qué? Habíamos dicho, a la voluntad de Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué hermosa promesa nos dejó Jesús para que la iglesia se instruya y camine en ella. Cuando nos reunimos es de vital importancia, hermano, orar a Dios en acuerdo. Por eso cuando venimos aquí a la iglesia y comenzamos la reunión y en el transcurso del agradecimiento, debemos orar, dedicar un tiempo de oración. La iglesia debe ser instruida en esto. Debe haber en nosotros una oración de agradecimiento. Ay, creo que no tengo ganas de orar. Ay, vino hoy muy... Hermano, el Señor no nos dice si tenemos ganas o no. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Por qué está dispuesto? Porque el espíritu agradece de que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Gloria a Dios. Entonces es una hermosa promesa de estar en ese acuerdo, juntos como ¿qué? Como cuerpo, cuya cabeza ¿quién es? El pastor Walter. Oh, el pastor Walter está errando, hermano. La cabeza es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Hay muchos hermanos que se ponen al frente y se creen que son la cabeza y pueden manejar y dominar a la grey. Si usted está en esos lugares, salga de paro. Nosotros tenemos que saber que somos servidores de Dios y la iglesia también es servidora de Dios, cuya cabeza es Cristo. ¿Y lo hacemos en quién? En su nombre, en el nombre de Jesús. Y Dios responde en su perfecta voluntad de esta manera. Dios responde. Y Jesucristo nos afirma y nos dice que Él está en medio de quién? En medio nuestro. En ese acuerdo, hermano. Estamos de acuerdo. Ahí está en medio nuestro. Y fíjese el versículo 4. Vamos al versículo 4. Por eso ora y agradece. El versículo 4 nos dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Leemos nuevamente. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos.
Pablo tenía un buen reporte, hermano, de los hermanos, de los creyentes allí en Colosas. ¿Por qué? Porque dice que estaban cimentados ¿en quién? En la fe de Cristo Jesús. Cuán importante estar cimentados en la fe de Cristo. Ellos habían oído la palabra de Dios, de verdad. Ahora muchos oyen palabras, pero ¿son la palabra de Dios? Muchos hablan de Dios y sacan frases, pero ¿es verdaderamente la palabra de verdad? Por eso, hermanos, sabemos que el apóstol Pablo, y vemos en Romanos 10:17, ¿por qué ellos estaban cimentados en la fe? Porque dice así, Romanos 10:17 dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por eso estaban cimentados, porque ellos oyeron la palabra de Dios. Y oír la palabra de Dios es determinarse, hermano querido, a oírla, no a que entre por un oído y salga por el otro. Y le escuche ahí de oída, hermano. No, es prestarle atención. Y estos creyentes en Colosas le prestaban atención, por eso estaban firmes en la fe. Por eso ellos habían sido instruidos en la fe y daban testimonio de esa fe en Jesucristo. Y no solamente de la fe, sino también de ¿qué? Dice, del amor. El amor que manifiestan entre ¿quién? Entre los santos, entre los hermanos. Ese amor, entre los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Cuando nosotros estamos cimentados en la fe, cuando nosotros caminamos en el amor de Dios, entonces podemos demostrar con testimonio de que lo estamos haciendo para con la iglesia de Cristo. Ahora, es de ser hipócrita, hermano querido, el considerarse cristiano y no demostrar amor con quienes son nuestros hermanos. Pero el amor debe ser firme. Cuando hablamos de amor, estamos hablando del amor basado en la palabra de Dios, basado en la verdad de Dios. Porque muchas veces viene una corrección a nuestra palabra y no me hablo con amor. Sí, con amor y mansedumbre, pero basado en la palabra de Dios. Ese es el amor firme de Dios. Por eso Dios nos muestra su amor, ¿no? ¿Y para con quién? Ese amor para con quién, para con los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos, hermanos? Es importante tener en cuenta que son los lavados y comprados por la sangre de Cristo. Y es el testimonio para el mundo que los cristianos se amen unos a otros. Cuando el cristiano se ama uno a otro como cuerpo de Cristo, damos testimonio al mundo. Debemos tener presente que nosotros somos luminares en este mundo, hermanos. Cuya luz es ¿quién? Cristo, nuestro Señor. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. A Él le alabamos, a Él le exaltamos, le glorificamos. Juan 13:35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, en ese amor, ese era el amor que expresaban los hermanos de Colosas. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo pueden los demás conocer que somos sus discípulos? Cuando expresamos el amor, tener ese amor los unos con los otros. Lo dijo Jesús, Juan 13:35. Ahora, la iglesia de Colosas, ¿de quién había aprendido estos principios cristianos? Si nosotros buscamos un poquito más adelante, ¿de quién había aprendido? Leemos allí: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fíjense, hermano querido, vemos que Epafras era un fiel ministro de Cristo para la iglesia. ¿Por qué era un fiel ministro? ¿Sabe por qué dice fiel ministro? Porque la fidelidad era para Dios. Enseñando la palabra de qué? De verdad. Hay muchos que no son ministros fieles, porque tergiversan la palabra de Dios y sacan textos fuera de contexto y hacen herejías, doctrinas falsas, y no son fieles ministros. Pablo aquí demostraba que ellos todo esto lo habían aprendido de Epafras, un fiel ministro del Señor, porque él enseñaba la palabra de verdad, la palabra no adulterada, que hoy en día, hermano, escasea.
hoy en día se habla de muchas cosas menos de la palabra de Dios. Es decir, que Epafras tenía cuidado, hermano querido, minucioso, de que se entremetieran falsas doctrinas de filosofías y huecas sutilezas y de las tradiciones humanas que había en la época, como las hay hoy en día. Muchos dicen amar a Dios y empiezan a traer todo este tipo de filosofías humanísticas y aún cuanto más. Por tal motivo vamos a ver más adelante, hermano, que el apóstol Pablo en la carta les advierte a los hermanos colosenses sobre esto, sobre estas herejías. Ahora, ya concluyendo, o te hago una pregunta para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Eres un verdadero creyente que ora y agradece a Dios? Ahora, cuando nosotros hacemos esta pregunta, hermano, examinémonos a nosotros, porque enseguida viene nuestra mitad, me acuerdo de Juan, de Pedro, de José. No. Nosotros examinémonos a nosotros mismos. Dejemos a Juan, a Pedro y José, que Dios es quien trata con ellos. Nosotros vayamos a la unidad del Espíritu, a la unidad de la iglesia, en el amor, en ese vínculo perfecto que es el amor. Por eso, para ser un verdadero creyente que ora y agradece, debemos seguir el ejemplo de ¿quién? Más allá que de Jesús, seguir el ejemplo de Pablo, en la comunión con Dios y el testimonio para con estos hermanos. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Colosas, los hermanos de Colosas no estaban ahí, bueno, vamos a ver qué dice la carta. No, atentos, hermano querido, para saber qué decía el siervo de Dios. Porque sabían de que no era Pablo el que hablaba, sino que era Dios que estaba interesado en ellos. Ahora, muestra con hechos el amor de Dios para con la familia de la fe. Muestra con hechos, hermano, ese amor. ¿Pueden ver los inconversos el amor de Dios en tu vida? Aquellos que no creen o aquellos que no han venido a Cristo, ¿pueden ver el amor de Dios en tu vida como cristiano? Jesús en esta tierra nos dejó ejemplo de verdadero amor, hermano. El verdadero amor de Dios dando su vida en sacrificio. Él lo dio todo. Él nos dejó ejemplo. Él dio testimonio de Dios y nos dio todo. Ahora, iglesia de Cristo, busquemos parecernos más a Jesús en amor unos con otros. Busquemos. Y así estar unidos y fuertes ante las adversidades que se nos presentan en este mundo. En el mundo tendréis todas estas adversidades, como lo tenían los discípulos, como lo tenían las iglesias de aquellos tiempos. Si nosotros permanecemos en su amor, daremos evidencia de que somos sus discípulos. Es importante permanecer en el amor de Dios. Ahora, ¿tiene fe en Cristo? Esa es otra de las preguntas. ¿Tiene fe en Cristo? Y me parece, pero ¿hay esa convicción? ¿Estamos verdaderamente convertidos? O bueno, estoy convencido, pero me parece cuán importante es tener fe en Cristo Jesús. La fe de Dios. La fe de Dios, hermano. Si aún no la tienes, te animo a que decidas creer en Jesucristo. Al igual que estos hermanos en Colosas. No hay que hacer ningún sacrificio o ninguna obra para ser salvo, hermano. Ya Cristo Jesús lo hizo todo. Él lo hizo por ti y por mí. Hace 2024 años atrás. Él lo hizo dando su vida en la cruz. Cargó con nuestros pecados, hermano querido. Nos libró de la condenación eterna. Cuán importante. Cuando entendemos esto, queremos tener la fe de Cristo Jesús. Recordemos que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo quiero ir a Cristo Jesús para tener comunión con Dios. ¿Y usted? Amén. Saben, hermano, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Solamente tenemos que, o tienes que arrepentirte de tus pecados, creer en Jesús, quien solamente puede perdonar tus pecados y darte vida para siempre, en comunión con Dios, con el Dios eterno. Y de esa manera, hermano querido, vamos a ser participantes del cuerpo de Cristo, pertenecer a la familia de la fe. Qué hermoso es ser participantes. Y recordemos, si nosotros somos
de la familia de la fe, un día Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Amén. A esos que han creído, a esos que se han arrepentido, a aquellos que agradecen a Dios, a aquellos que oran y se fortalecen en la fe y agradecen a Dios, a aquellos que caminan en el amor unos con otros. Por eso te animo, hermano, a que hagas y a que tengas esta actitud. Que el Señor los siga bendiciendo y nos ponemos de pie y estamos orando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por una vez más hablar de nuestras vidas. Sí, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor, para que sepamos cómo conducirnos como iglesia, como hijos tuyos, Señor, en esta tierra. Gracias, Señor, por hablar y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que obra en cada uno de nuestros corazones para que seamos obedientes y demos testimonio de que somos verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias te damos por tu palabra, porque nos dejas tu palabra para que nosotros caminemos conforme a tu voluntad, oh Dios. Gracias, Señor, que tengamos un corazón de orar en agradecimiento, Señor, a ti por nuestros hermanos, de fortaleza, Señor. Que tengamos una vida en comunión contigo, oh Dios, y poder ser testimonio para este mundo también, de que nosotros como hermanos caminamos en amor, en el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que permanezcamos firmes en la fe y en el amor como nuestros hermanos en Colosas. Señor, y que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que tu palabra permanezca en nuestra vida, la palabra de verdad, para que nosotros tengamos en nuestra vida y digamos que somos verdaderos discípulos tuyos, no con palabras, sino con hechos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya ahí le dejo con la pastora Pati. Damos gracias al Señor por hablar a nuestras vidas siempre. Y qué hermoso que el Señor ha dejado escrita su palabra, la ha guardado hasta el día de hoy, para que en este tiempo, en estos siglos, después de muchísimos años, la palabra de Dios, como dice ella, permanece fiel, permanece. Aunque los cielos y la tierra pasen, su palabra va a permanecer siempre. Y saber que el Señor habla en nuestras vidas y nos enseña cómo Él quiere que vivamos en esta tierra. Por eso a Él le damos toda gloria, toda honra y todo honor por haber hablado en nuestras vidas, a la iglesia, a los hermanos que están en las redes y a quienes verán este video también en algún momento. Por eso les saludamos también, los saludamos en la paz del Señor, aquí los presentes, y enviamos los saludos a nuestros hermanos que están conectados en esta mañana, y a los que verán el video en este día o cuando lo vean, también les enviamos un abrazo y bendiciones para todos. Que tengan un hermoso domingo y lo disfruten en familia.